En esta clase vamos a ver las bases moleculares y celulares del cáncer. Y vamos a ver principalmente los rasgos característicos que llevan a una célula mutada a producir cáncer. Y entre los rasgos más importantes están la autosuficiencia de las señales de crecimiento, es decir, cuando un protooncogen se transforma en oncogen. También la inestabilidad de las señales inhibidoras del crecimiento, es decir, de los genes supresores de tumores cuando estos no funcionan, la alteración en el metabolismo celular, la evasión de la apoptosis que tienen estas células, al igual que el potencial ilimitado para replicarse, el proceso de angiogénesis que va a mantener un tumor viable, la capacidad de estas células tumorales para invadir y metastatizar y también la capacidad que tienen para evadir la respuesta inmune. Vamos a recordar los protooncogenes, que son los factores de crecimiento, los receptores de los factores de crecimiento que están en la membrana celular, las quinasas asociadas a la membrana celular, principalmente vamos a ver la proteinquinasa, la familia de las GTPasas, donde va a estar la vía de RAS, que vamos a ver también, las quinasas citoplasmáticas y los reguladores de transcripción nuclear. Los protooncogenes cumplen varias funciones en la célula normal y participan de las vías de señalización que impulsan la proliferación. Sus productos génicos pueden ser factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, vías de transducción de señales, factores de transcripción. Un oncogen se origina de una o varias mutaciones del protooncogen y codifica proteínas llamadas oncoproteínas. Estas oncoproteínas inducen el crecimiento celular sin que exista la señal normal correspondiente, es decir, en ausencia de señales promotoras de crecimiento. Y lo que ahora vamos a ver es cada uno de los factores del protooncogen que mutan para formar oncoproteínas. Los oncogenes pueden actuar como factores de crecimiento. La mayoría de los factores de crecimiento son sintetizados por un tipo celular y actúan sobre la célula vecina, estimulando su proliferación. Y esta es la acción parácrina. Sin embargo, ciertas células cancerosas adquieren capacidad para sintetizar ellos mismos los factores de crecimiento a los que responden, creando un bucle autócrino y también parácrino para favorecer la replicación celular. Así, muchos tumores cerebrales, denominados glioblastomas, expresan el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que es el PDGF, y muchos sarcomas sobreexpresan tanto el factor de crecimiento transformante alfa, que es este, como su receptor. Otro miembro de los receptores de tirosina quinasa. Cuando un tumor presenta un bucle autócrino, el próximo gen no suele estar mutado, sino que las señales traducidas por otras oncoproteínas son las que determinan la sobreexpresión o la amplificación de estos factores de crecimiento. Entonces, la sobreexpresión o amplificación de factores de crecimiento activan oncogenes que producen, por ejemplo, cáncer de vejiga, de mama, de estómago, de hígado. Los oncogenes que actúan como receptores de los factores de crecimiento van a estar activados de forma constitutiva en las células malignas. Y los mecanismos son tres. Los mecanismos de acción constitutiva son tres. Uno de ellos es la activación en la ausencia de un ligando, por ejemplo, mutaciones puntuales en el gen RERBB1, que codifica el receptor del factor epidérmico,
presente en un subgrupo de personas que tienen adenocarcinoma de pulmón. El segundo mecanismo es la sobreexpresión de genes que codifican los receptores del gen ERBB2 y se amplifica en un determinado tipo de cáncer de mama con la sobreexpresión del receptor ER2 y la acción constitutiva de tirosina quinasa. El ERBB2 es otro miembro de la familia de las tirosina quinasas. Y por último, el reordenamiento de genes que activan otros receptores de tirosina quinasas. Por ejemplo, los genes ALK que están en rojo y los EML4 que están en violeta se encuentran en el brazo corto del cromosoma 2. La traslocación por inversión, acá ocurre una traslocación, hay una inversión y esto genera que se fusionen y el gen resultante codifica una proteína quimérica que es la EML4ALK con actividad tirosina quinasa constitutiva, como ya veníamos hablando, y se encuentra en algunos carcinomas de pulmón. Ahora vamos a ver los oncogenes que actúan como segundo mensajero a través de las vías de transducción de señales. Como ya se acordarán, la activación de los receptores tirosina quinasas estimulan a la proteína RAS. La proteína RAS, se acuerdan que es una familia de interruptores de señalización unidos a la membrana que funcionan inmediatamente después de los receptores de membrana en el punto de ramificación clave para la señalización citoplasmática, ¿sí? Que nos va a dar un aumento en la transcripción nuclear o un aumento del metabolismo de crecimiento de síntesis de proteína, y todo esto nos va a dar un mayor crecimiento celular. Entonces, la vía RAS va a desencadenar la vía de las MAP quinasas y de la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Las células mutadas pueden activar la vía RAS sin que haya una activación de receptores, tanto sin que se produzca una mutación en los factores de crecimiento o en los receptores de factores de crecimiento, sino que si la RAS está mutada, también nos va a producir señales que nos lleven a un crecimiento descontrolado. Las más importantes son RAS, BRAF y fosfatidil-inositol 3 quinasa. Si existe una mutación en cualquiera de estas proteínas, pueden activar por sí mismas la cascada de señales que lleva a la progresión del ciclo celular, al metabolismo de crecimiento y a la síntesis aumentada de proteínas, todo para llevar a un mayor crecimiento celular. La proteína RAS sufre una mutación puntual y son las más comunes de los protoncogenes en los tumores humanos. Por eso hay un 15 a 20% de los tumores humanos que tienen esta proteína con alguna mutación y que produce adenocarcinomas. La frecuencia de adenocarcinomas en adenocarcinoma pancreático y colangiocarcinomas es de un 90%. Es bastante alta. 50% en cáncer de colon, endometrio y tiroides, y 30% en adenocarcinoma de pulmón y leucemias mieloideas. Las mutaciones que produce el oncogen BRAF se encontraron en la totalidad de las tricoleucemias o leucemia de células, donde en 100% de las leucemias. Estas tricoleucemias es una forma de leucemia infrecuente donde las células leucémicas tienen pequeñas proyecciones delgadas. Si ven las proyecciones, tienen pequeñas proyecciones delgadas en la superficie que parecen pelos al examinar al microscopio. Y es una mutación, es un cáncer poco común. Además,
También hay afecciones en la piel, un 80% en nevos benignos y 60% en melanomas. Los nevos benignos son los lunares y bueno, los melanomas se van extendiendo. También se pueden encontrar en carcinoma de colon y tumores en células dendríticas. Las mutaciones de la familia fosfatidil-inositol 3 quinasa resultan muy comunes en determinados tipos de cánceres. Y el gen de la fosfatasa homólogo de la tensina, que es el PTEN, es un freno importante para la fosfoquinasa, que de lo contrario activaría vías para el crecimiento del metabolismo celular. Podemos tener también alteraciones de tirosinquinasa en las vías de transducción de señales que no están asociadas a receptores. En las leucemias mieloides crónicas y en las linfoblásticas agudas, el gen ABL se trasloca desde su posición 9 hasta el cromosoma 22 y se fusiona formando el gen de fusión ABL, BCR, ABL. Y se forma una proteína híbrida de fusión que promueve la proliferación celular. Y es la traslocación cromosómica 9.2 del cromosoma Filadelfia, que es propio de la leucemia mieloide crónica, con lo que se lo puede detectar. Y por último, los oncogenes que actúan como factores de transcripción. Y estos oncogenes se producen como consecuencia de las vías mitógenas señalizadoras desreguladas, llegando a una estimulación inapropiada y continua de factores de transcripción nucleares que impulsan los genes favorecedores de crecimiento, que son los genes MYC, que van a favorecer el crecimiento, y las ciclinas, que van a favorecer la progresión del ciclo celular. Todo esto aumentado, lo que va a ocurrir es que va a haber una autonomía en el crecimiento celular. El protooncogen MYC es expresado prácticamente por todas las células eucariotas y pertenece a los genes de respuesta inmediata inducidos, como vimos, por la señalización de RAF y de MAP quinasas. Participa en todos los procesos celulares, como angiogénesis, apoptosis, crecimiento y división celular, actividad de telomerasa, que vamos a ver más adelante, progresión del ciclo celular, metabolismo, diferenciación y adherencia y motilidad celulares. La sobreexpresión del gen MYC, ya sea por amplificación génica, traslocaciones de genes o regulación alterada luego de la transducción, induce neoplasias malignas. Puede haber traslocaciones, por ejemplo en el linfoma de Burkitt, y también amplificación en carcinomas de mama, colon, pulmón, neuroblastoma y otros tipos de cánceres. Otros factores de transcripción son las ciclinas y cinasas dependientes de ciclinas. Es importante recordar las fases del ciclo celular, que es el proceso por el cual las células replican el ADN y se preparan para la división. La progresión del ciclo celular está orquestada por cinasas dependientes de ciclinas, que se activan por unión a las ciclinas. Entonces tenemos acá las distintas ciclinas unidas a las cinasas para activar el ciclo celular. Los dos puntos principales de regulación en el ciclo celular son la transición de G1 a S, y el segundo punto es entre G2 y la M, que es donde se va a producir luego la mitosis. El punto de control de transición de G1 a S es el más importante, porque ahí se deben detectar las alteraciones del ADN
para que no lleve ninguna mutación. Prosigue el ciclo y en el punto G2M, acá se debe asegurar que la replicación genética fue precisa antes de que se produzca la división. Cuando las células encuentran irregularidades en el ADN, se ocasionan mecanismos de reparación. Si la alteración genética es muy grave, la célula sufrirá apoptosis. La pérdida de control ejercida a través de las sinasas dependientes de ciclina y sus inhibidores nos lleva a la aparición y progresión del cáncer. Las principales mutaciones se producen en el punto de regulación G1S y se agrupan en mutaciones con ganancia de la función de genes de ciclina D y de sinasas dependientes de ciclina. En esta zona, donde algunos genes de la ciclina pueden experimentar una regulación anómala por mutaciones, ya sea por translocaciones o por amplificaciones. En el caso de la amplificación del gen CDK4, se pueden dar melanomas, sarcomas y glioblastomas. Y lo otro que puede ocurrir son las mutaciones con pérdida de función de los genes supresores de tumores que inhiben la progresión de G1S. Entonces se va a perder esa inhibición de genes supresores de tumores y puede ser, por ejemplo, en el punto RB y también en los CDK1 que inhiben los complejos de ciclina, CDK, y pueden estar mutados o silenciados en muchas neoplasias malignas, entonces el ciclo va a proseguir en vez de inhibirse. Y ahora repasamos lo visto hasta ahora, donde el protoncogen es un gen celular normal cuyos productos fomentan la proliferación celular. Estos protoncogenes pueden sufrir una mutación o pueden estar sobreexpresados con una función autónoma después de perder las señales que favorecen el crecimiento. Y la oncoproteína es una proteína codificada por un protoncogen que estimula la proliferación celular a través de diversos mecanismos. ¿Y cuáles son estos mecanismos? Los que ya vimos. La expresión constitucional de los factores de crecimiento y los receptores relacionados, generando un circuito autócrino de señalización celular. También la mutación de los receptores de factores de crecimiento, tirosinquinasas, no asociadas a receptores o moléculas señalizadoras que determinan la señalización constitucional, donde tenemos de ejemplos el cáncer pulmonar, el cáncer de mamas, y por otra parte tenemos la transducción de señales y vimos las familias de las tirosina quinasa asociadas a la membrana que estimulaban a la proteína RAS que depende de GTP para transformarse y la cascada subsiguiente de MAP quinasas y fosfatidil inositol 3 quinasa. Por otro lado, veíamos las tirosina quinasas no asociadas a la membrana, que es el caso de la leucemia mieloide crónica, y la creación de un gen de fusión BCR-ABL. Y también vimos la activación de las quinasas serina, treonina, fosfatidil inositol 3-fosfato y BRAF, que presentan mutaciones puntuales en muchos cánceres. También vimos las proteínas reguladoras de la transcripción nuclear con un aumento del gen MYC, que es un factor de transcripción maestro que regula los genes requeridos para el crecimiento celular rápido por desregulación secundaria a translocaciones cromosómicas como el linfoma de Burkitt y otras neoplasias. También amplificación génica, que veíamos el caso del neuroblastoma,
y aumento en las vías de señalización proximales en muchos cánceres. Y por último, vimos las mutaciones que aumentan la actividad de los complejos de ciclina 4 dependiente de las ciclinas que inducen la progresión del ciclo celular. Otra característica de las células neoplásicas es la inestabilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. Y acá vamos a ver los genes supresores de tumores. Vemos que hay un equilibrio entre los protoncogenes, que son los que empujan el crecimiento y la replicación de las células, y el freno es el gen supresor de tumor. Eso mantiene una homeostasis con proliferación y muerte controladas, entonces siempre tenemos una cantidad de células funcionales. Si por un lado tenemos una mutación en el protoncogen, este protoncogen se va a activar y va a formar un oncogen con un aumento en las células desmedido y controlado por estas células mutadas. Y en este caso vamos a tener un tumor. De la otra manera, los genes supresores de tumores, que son los que inhiben la proliferación de células tumorales, van a, si están mutados, si sufren una mutación, no van a poder frenar el crecimiento y va a haber una actividad insuficiente del gen, por lo tanto también se va a producir el tumor. Es decir, que ya sea por una actividad excesiva del gen o por una actividad insuficiente de los genes supresores de tumores, vamos a desarrollar un tumor. Los genes supresores de tumores entonces son los frenos a la proliferación descontrolada de las células y son redes de puntos de control para evitar ese crecimiento. Además, también pueden reconocer el efecto genotóxico y suprimir la proliferación celular descontrolada. También provocan la quiescencia o detienen permanentemente el ciclo celular, es decir, dejan la célula en estado de no reproducción o directamente detienen su crecimiento. También intervienen en la diferenciación celular. Actúan a todos los niveles de transducción de señales, como decíamos, actúan en la transcripción, como inhibidores del ciclo celular, en la transducción de señales, también a nivel de receptores de la superficie celular y como reguladores de la respuesta celular al daño en el ADN. Los genes más estudiados son los genes del retinoblastoma y el TP53, que es el guardián del genoma y que son los dos que vamos a ver a continuación. Muchos de los conceptos actuales sobre los supresores tumorales provienen de estudios hechos sobre el gen RB, que es el gen del retinoblastoma. Se descubrió estudiando una enfermedad rara que es el retinoblastoma familiar. Primero recordemos que el gen RB se encuentra en el ciclo celular en la zona de G1S y regula el avance de las células en este punto de control, el G1S, que va a detectar cualquier variación en el ADN antes de que se sintetice. Y el gen RB se encuentra en el locus del cromosoma 13q14 y para producir la enfermedad de retinoblastoma se necesitan dos golpes, es decir, dos mutaciones. Y aproximadamente el 60% de los retinoblastomas son esporádicos, es decir, que casi siempre se presentan en un solo ojo y estos enfermos no muestran un riesgo alto de cáncer de otro tipo. Vemos que acá tenemos las células son normales, tanto las somáticas como las germinales, las células somáticas del hijo también, y lo que ocurre es una mutación sobre las células retinianas. Pero esta mutación no va a producir ningún efecto, o sea que el gen va a seguir funcionando normalmente para que la célula se transforme en cancerosa,
debe sufrir una segunda mutación y entonces en este caso el resultado final es que la célula de la retina pierde completamente la función RB y se transforma en una célula cancerosa. Esto es bastante poco común. La forma familiar no es tan común, cerca de 40% de los retinoblastomas, y lo que ocurre es que los portadores del rasgo de retinoblastoma tienen un riesgo 10.000 veces mayor a tener retinoblastomas y en general en los dos ojos. Entonces acá tenemos que en la célula de la mamá tenemos el cromosoma normal, el gen normal, y en una célula del papá tenemos un gen normal y un gen mutado. Se va a transmitir entonces al cigoto uno de los genes mutados, pero todavía acá vamos a tener una buena funcionalidad, a pesar de que todas las células somáticas van a tener esa mutación. Necesitamos nuevamente una segunda mutación, es decir, un segundo golpe, para que el gen pierda la funcionalidad y la célula se transforme en cancerosa. Los pacientes que presentan esta forma familiar, es decir, que portan un gen mutado, tienen a menudo mayor riesgo de presentar también osteosarcoma y otros sarcomas de partes blandas. Muchos de los conceptos actuales sobre los supresores tumorales provienen de estudios hechos sobre el gen RB, que es el gen del retinoblastoma. Se descubrió estudiando una enfermedad rara que es el retinoblastoma familiar. Primero recordemos que el gen RB se encuentra en el ciclo celular en la zona de G1S y regula el avance de las células en este punto de control, el G1S, que va a detectar cualquier variación en el ADN antes de que se sintetice. Y el gen RB se encuentra en el locus del cromosoma 13q14 y para producir la enfermedad de retinoblastoma se necesitan dos golpes, es decir, dos mutaciones. Y aproximadamente el 60% de los retinoblastomas son esporádicos, es decir, que casi siempre se presentan en un solo ojo y estos enfermos no muestran un riesgo alto de cáncer de otro tipo. Vemos que acá tenemos las células son normales, tanto las somáticas como las germinales, las células somáticas del hijo también, y lo que ocurre es una mutación sobre las células retinianas. Pero esta mutación no va a producir ningún efecto, o sea que el gen va a seguir funcionando normalmente. Para que la célula se transforme en cancerosa, debe sufrir una segunda mutación y entonces en este caso el resultado final es que la célula de la retina pierde completamente la función RB y se transforma en una célula cancerosa. Esto es bastante poco común. La forma familiar no es tan común, cerca de 40% de los retinoblastomas, y lo que ocurre es que los portadores del rasgo de retinoblastoma tienen un riesgo 10.000 veces mayor a tener retinoblastomas y en general en los dos ojos. Entonces acá tenemos que en la célula de la mamá tenemos el cromosoma normal, el gen normal, y en una célula del papá tenemos un gen normal y un gen mutado. Se va a transmitir entonces al cigoto uno de los genes mutados, pero todavía acá vamos a tener una buena funcionalidad, a pesar de que todas las células somáticas van a tener esa mutación. Necesitamos nuevamente una segunda mutación,
es decir, un segundo golpe para que el gen pierda la funcionalidad y la célula se transforme en cancerosa. Los pacientes que presentan esta forma familiar, es decir, que portan un gen mutado, tienen a menudo mayor riesgo de presentar también osteosarcoma y otros sarcomas de partes blandas. El gen Rb es un regulador negativo, decíamos entonces, del ciclo celular en la transición de las fases de G1 a S. Cuando hay cáncer, este gen Rb se inactiva de forma indirecta o de forma directa, dependiendo de los factores de crecimiento y de los inhibidores de crecimiento. Acá tenemos los factores de crecimiento y los inhibidores del crecimiento. La proteína codificada por el gen entra en un estado hipofosforilado, donde se activa y hace que la célula entre en un estado de quiescencia, o también puede estar en un estado hiperfosforilado, donde se inactiva y la célula pasa libremente entre la fase G1 y S del ciclo, donde va a haber una activación en la transcripción. Y la regulación anómala, como consecuencia de los genes, puede ser por una mutación en la proteína Rb o también en las ciclinas, que sería en esta zona, genes codificadores de ciclina D o el CDK2. ¿Y cuáles son los efectos? Las mutaciones de Rb en la línea germinal y somáticas, veíamos antes que se asocian a retinoblastoma y osteosarcoma. Pero también hay otras mutaciones somáticas que se asocian a glioblastomas, carcinomas microcíticos de pulmón, cánceres de mama y carcinomas vesicales. Y la pérdida de control normal del ciclo celular resulta esencial para la transformación maligna. Y como mínimo, uno de estos 4 reguladores esenciales que mencionábamos del ciclo celular se encuentra desregulado en la mayoría de los cánceres humanos. Otro gen supresor de tumores importantes es el gen TP53, que es considerado el guardián del genoma. Este gen regula la progresión del ciclo celular, induce a la reparación del ADN y, si fracasa, conduce a la senescencia o a la apoptosis. En una célula normal, si funciona bien la proteína 53, la P53, y frente a un estrés oncógeno, a una situación de hipoxia o daño en el ADN, en el caso de un estrés oncógeno puede ser por activación de oncoproteínas, como por ejemplo RAS, que a través de las vías favorecedoras de crecimiento, como ya habíamos visto, pueden ser MAP quinasa, fosfatidilinositol 3 quinasa y AKT, generan este estrés. Entonces la proteína se acumula, se une al ADN para para intervenir en la progresión celular. Entonces, puede hacer que la célula la lleve a su estado de senescencia, es decir, que detenga su división celular, o puede también detenerse en el ciclo G1, donde se puede hacer una reparación, y si la reparación es efectiva, la célula continúa en el ciclo, o si llega a fracasar, lo que va a ocurrir es la apoptosis. Activa este mecanismo donde ya la célula no continúa porque queda destruida. Y este es el principal mecanismo que impide que células mutadas continúen en el ciclo celular.
Este gen es el más mutado en los cánceres humanos, principalmente en los cánceres de pulmón, de mama y de colon, que son mortales, eh, y las mutaciones de TP53 pueden ser adquiridas por las células somáticas y deben darse en los dos alelos del TP53, pero también raramente un sujeto puede heredar un alelo TP53 mutado y esa copia mutada, como vimos en el retinoblastoma, predispone a tumores malignos, porque se necesita solo un golpe más, es decir, una mutación más en el alelo normal para suprimir la función de TP53. Estas personas poseen un síndrome denominado de Li-Fraumeni y los pacientes pueden tener mayor riesgo de padecer cáncer antes de los 50 años. El espectro que presentan las personas que poseen este síndrome es muy variado. Los tipos más corrientes de cánceres son los sarcomas, el cáncer de mama, las leucemias, los tumores cerebrales y los carcinomas en la corteza suprarrenal. Entonces, como decíamos, la concentración de P53 en una célula en cantidad suficiente para activar la transcripción de los genes dianas puede tener varios desenlaces distintos para dicha célula. Puede ocurrir una parada pasajera del ciclo celular inducida por P53 y es una pausa que sirve para reparar el ADN. Si lo logra, disminuye la concentración de P53, libera el bloqueo del ciclo celular y las células revierten a un estado normal. Otra cosa que puede ocurrir a través de la activación de P53 es una parada permanente, donde las células quedan bloqueadas en un estado senescente, es decir, que no se dividen, y estas células no son normales, pero tampoco pueden formar tumores. Y lo otro que puede ocurrir es una apoptosis inducida por esta proteína y las células con su ADN dañados eh, sufren apoptosis y este es el mecanismo protector definitivo contra la transformación neoplásica. Cuando el P53 pierde su función, no se repara el daño del ADN, se acumulan mutaciones en los oncogenes y otros genes cancerosos y la célula marcha ciegas por un camino que las lleva a su transformación maligna. Las células cancerosas presentan una alteración del metabolismo celular, incluso en presencia de un aporte suficiente de oxígeno, y esta se caracteriza por una elevada captación de glucosa y una mayor transformación de glucosa en lactosa por vía glucolítica. Si recordamos, con una célula normal teníamos en el tejido diferenciado, podíamos tener dos caminos para utilizar la glucosa. Uno que rendía mayor cantidad de energía, donde el piruvato ingresaba a la mitocondria y a través de la cadena de transporte electrónico se producía la fosforilación oxidativa con 36 o 38 moles de ATP por mol de glucosa. Hay otra vía que es la anaeróbica, donde la glucosa se transforma en piruvato y de ahí al lactato no ingresa a la mitocondria, la glucólisis es anaeróbica y rinde 2 moles de ATP por mol de glucosa. Cuando tenemos un tejido en crecimiento o en el caso de un tumor, ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno, la glucosa no va a ser totalmente metabolizada en la mitocondria. Solamente un 5% va a ingresar a la mitocondria y el resto se va a transformar en lactato. Este efecto lo descubrió Otto Warburg, por lo que le valió un premio Nobel, y es denominado glucólisis aeróbica y rinde solamente 4 moles de ATP por mol de glucosa. ¿Y por qué este efecto sería beneficioso para las células en crecimiento o para las células tumorales? La respuesta es que la glucólisis aeróbica proporciona a las células tumorales que se dividen rápidamente
productos intermediarios del metabolismo necesarios para sintetizar los componentes celulares, mientras no ocurre lo mismo con la fosforilación oxidativa. Las células tumorales necesitan generar energía y sintetizar biomasa a velocidades muy altas. Y entonces las células tumorales tienen necesidad de síntesis de proteína para suministrar las proteínas estructurales y de señalización, necesitan altas tasas de síntesis de ácidos grasos para suministrar los lípidos de membrana estructural y los de señalización, y también altas tasas de síntesis de nucleótidos para suministrar suficiente ADN y ARN, y deben hacerlo a pesar de la disponibilidad reducida de nutrientes. Y podríamos preguntarnos cómo se realiza la reprogramación del metabolismo, el efecto Warburg, en las células normales y malignas que están en fase de crecimiento. Y esa reprogramación se produce por cascadas de señalización que siguen al receptor de los factores de crecimiento y son las mismas vías que se desregulan con las mutaciones de los oncogenes y de los genes supresores de tumores en los cánceres. Entonces, mientras que la glucólisis aeróbica de las células normales en fase de crecimiento rápido termina cuando el tejido deja de crecer, la reprogramación persiste en las células cancerosas por la acción de los oncogenes y la pérdida de función de los genes supresores de tumores. Entonces, la señalización de la fosfatidilinositol 3 quinasa y AKT, que regulaba la actividad de los transportadores de glucosa y de varias enzimas glucolíticas, aumenta así la glucólisis, fomenta la derivación de los productos intermedios mitocondriales hacia vías que llevan a biosíntesis de lípidos y estimula los factores requeridos para la síntesis de proteína. También tenemos la actividad de los receptores de tirosina quinasa que transmiten señales de crecimiento al núcleo y influyen también en el metabolismo. El gen MYC, también que ya habíamos mencionado, impulsa cambios en la expresión génica que respaldan el metabolismo anaeróbico y el crecimiento celular. Y el factor de transcripción MYC, que ya lo habíamos visto anteriormente, que impulsa los cambios en la expresión génica que respaldan un metabolismo anabólico y crecimiento celular, uno de los efectos más importantes es que el aumento de este gen aumenta varias enzimas glucolíticas y glutaminasa que son necesarias para la utilización mitocondrial de la glutamina. Y luego tenemos la autofagia, que es un estado de carencia intensa de nutrientes. Hay una detención en el crecimiento y la célula puede llegar a canibalizar sus propios orgánulos, proteínas y membranas para utilizarlos como fuentes de carbono para generar energía. Cuando esta adaptación fracasa, se produce la muerte de la célula. En las células tumorales, estas vías que inducen la autofagia están alteradas y en consecuencia varios genes que fomentan la autofagia son supresores tumorales. Al estar alterados estos supresores tumorales, puede ocurrir que la célula entre en un estado latente,
en un estado de hibernación metabólica que le permite sobrevivir durante largo tiempo. Y estas células que se mantienen en el tiempo podrían ser las responsables de los fracasos terapéuticos. Y la avidez que presentan las células tumorales por la glucosa se emplea en la clínica a través de la tomografía por emisión de positrones o PET, en la cual se le inyecta a los pacientes F-fluorodesoxiglucosa, que es un derivado de la glucosa no metabolizable, captado preferentemente por las células tumorales, pero también por tejidos sanos con división activa, como por ejemplo la médula ósea. La mayoría de los tumores son PET positivos. Y estos estudios son muy utilizados en la clínica para determinar si hay cáncer y también en el caso de que haya metástasis. La apoptosis es una protección frente a estados patológicos y puede iniciarse por vías intrínseca o extrínseca como resultado de la activación de una cascada proteolítica de caspasas que destruyen las células. La muerte de células por apoptosis es una respuesta protectora frente a estados patológicos. Diversas señales, como daños en el ADN, desregulación de oncoproteínas potentes, el protoncogen MYC, y pérdida de adhesión a la membrana basal, pueden desencadenar apoptosis. Tenemos por un lado la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía intrínseca se desencadena por daño al ADN debido a estímulos variados, que pueden ser tensión, radiación, sustancias químicas, estrés. La membrana mitocondrial está protegida por miembros proapoptósicos y antiapoptósicos de la familia de proteínas BCL. Acá vemos BCL2, BCLX y XL. También MCL1, que son antiapoptósicas. En cambio, las proteínas VAX y VAC son apoptósicas. Entonces, cuando ya los antiapoptósicos, que serían estos, se encuentran sobrepasados o desbordados, se induce la muerte celular a través de la salida de los citocromos. Las proteínas VAX y VAC lo que van a hacer es hacer poros en la membrana mitocondrial. Va a salir el citocromo C3, el citocromo C, y a través de las caspasas, la caspasa 9 va a destruir la mitocondria y la caspasa 3 escinde el ADN llevando a la muerte celular. La vía extrínseca se inicia cuando el CD95-FAS, el CD95-FAS se une al ligando y desencadena también una serie de reacciones de caspasas donde la caspasa 8 puede también desencadenar una respuesta a través de la vía intrínseca y llevan también a la muerte celular. Pero ¿qué ocurre cuando se impide la apoptosis? Entonces las células no mueren y es el caso del cáncer. Hay anomalías en ambas vías, tanto intrínseca como extrínseca, pero lo más frecuente son las lesiones que incapacitan la vía mitocondrial, es decir, la vía intrínseca. El gen antiapoptósico BCL2 se expresa por una translocación 14-18 en más de 85% de linfomas foliculares de linfocitos B. Entonces, al estar alterado, no funciona normalmente y se sobreexpresa, por lo que impide que la célula se pueda destruir. Y esto es común en linfomas foliculares de linfocitos.
También puede haber una sobreexpresión de otros miembros de la familia BCL2, como el MCL1, que también se relaciona con supervivencia de células cancerosas y produce resistencia a la medicación. Por otra parte, niveles reducidos de CD95-FAS van a disminuir la sensibilidad de las células tumorales en la apoptosis por su ligando. Todos los cánceres contienen células inmortales, con un potencial ilimitado para la replicación. Pero entonces nos podemos preguntar cómo puede ser que las células cancerosas descubrieron la fuente eterna de la juventud. Bueno, las respuestas no se conocen demasiado bien, pero sí se sabe que hay tres factores interrelacionados que son decisivos para la inmortalidad de estas células cancerosas. Y ellos son la evasión de la senescencia, la evasión de la crisis mitótica y la autorrenovación que tienen estas células. En cuanto a la evasión de la senescencia, habíamos visto que la mayoría de las células humanas pueden dividirse entre 50 a 70 veces, se replican y luego no se vuelven a dividir y entran en un estado de senescencia, abandonando para siempre el ciclo celular. Los mecanismos de senescencia tampoco se conocen bien, pero habíamos visto que cuando aumentan los genes supresores de tumores, como el P53, que habíamos dicho que era el guardián del genoma, se cree que actúa sobre el RB, como también habíamos visto, y lo mantiene en un estado hipofosforilado, y esto favorece la detención del ciclo celular. Por eso, en general, en la mayoría de los cánceres, el RB se encuentra alterado. Pero a pesar que estas células senescentes tienen mayor capacidad de replicación cuando están en el estado alterado, lo que no pueden hacer es ser inmortales, porque entran a una segunda fase llamada crisis mitótica, que también la pueden evadir. Las células senescentes tienen los telómeros acortados porque las células somáticas no expresan telomerasa, que es una enzima que mantiene los telómeros. Entonces, con cada división celular, estos telómeros se van acortando. Cuando se erosiona el ADN telomérico, los extremos de los cromosomas son detectados como rupturas del ADN bicatenario. Y si la P53 funciona bien, la célula detiene su crecimiento y puede sufrir apoptosis. Pero si la P53 es disfuncional, los cromosomas se unen por los extremos. Fíjense acá como tenemos dos cromosomas que se unen por los extremos acortados, formando cromosomas dicéntricos. Y estos cromosomas dicéntricos en una anafase se separan y generan nuevas rupturas del ADN catenario. Esto forma un ciclo puente-fusión-rotura que si las células son normales, el daño genómico produce una catástrofe mitótica. Y como no hay telomerasas, estos van a ir hacia la apoptosis. ¿Qué pasa cuando tenemos una célula neoplásica? Las células neoplásicas en crisis pueden llegar a restablecer su telomerasa, la reactivan a la telomerasa entre todo este ciclo de unión y ruptura, activan la telomerasa, restablecen sus telómeros y pueden sobrevivir, pudiendo replicarse ilimitadamente. Pero la replicación no es suficiente para tener un potencial ilimitado, sino que además tienen que autorrenovarse. Y esto lo que hacen es que pueden generar las células neoplásicas células madres. Y las células madres sí expresan telomerasa
y de esta forma se tornan resistentes a las crisis mitóticas y a la apoptosis. Los tumores sólidos no pueden crecer más de 1 o 2 milímetros de diámetro a menos que puedan inducir angiogenia. Por eso hay muchos tumores que están un año o más tiempo latentes sin poder aumentar. Los cánceres en crecimiento estimulan la creación de nuevos vasos a partir de capilares preexistentes. La vascularización tumoral aporta nutrientes, elimina desechos, pero los vasos neoformados son permeables, están dilatados y el flujo sanguíneo es aberrante. La angiogenia está controlada por un equilibrio entre promotores e inhibidores, es decir, factores angiogénicos y antiangiogénicos, con un desplazamiento hacia los factores angiogénicos cuando hablamos de tumores. Y estos factores son producidos por las propias células tumorales, por células inflamatorias, como los macrófagos, y por células estromales asociadas a los tumores. A medida que el tumor crece, las células quedan sin oxígeno, lo que induce al factor inducible por hipoxia, que va a activar la transcripción de dos genes importantes, de dos factores de crecimiento, que son el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento de fibroblastos. Ambos son proangiogénicos y se van a unir a los receptores que vemos acá. En la membrana tenemos los receptores, se van a liberar los factores en esta situación de hipoxia, donde también P53 estimula la expresión de moléculas antiangiogénicas como la tromboespondrina, reprimiendo el factor de crecimiento endotelial, pero al no funcionar la P53, esto va a estar desregulado y también se va a generar mayor cantidad de factor de crecimiento. Entonces, la pérdida de funciones de P53 no solo elimina los puntos de regulación del ciclo celular, como habíamos visto antes, sino que además permite la angiogenia. Se liberan metaloproteasas, para que haya una degradación proteolítica, van a llegar a la membrana basal y a través de la vía de las MAP quinasas también se van a liberar estas enzimas que van a hacer que los pericitos se desprendan, y los pericitos son las células contráctiles que están siempre con los vasos sanguíneos. Se desprenden los pericitos, las metaloproteínas van a digerir la membrana basal para dar paso a nuevos vasos sanguíneos, donde va a haber una migración celular, se va a formar el tubo que va a dar paso al vaso sanguíneo neoformado, que se va a dirigir hacia las células tumorales para alimentarlas. También este factor de crecimiento endotelial va a estimular, además de nuevos vasos sanguíneos, también va a estimular la ramificación, activando la vía señalizadora Notch. Va a ramificar, aumentar la densidad de los vasos sanguíneos, y luego, por último, van a migrar los pericitos para acompañar a ese nuevo vaso sanguíneo formado. Y de esta manera vamos a tener la vascularización en el tumor para que pueda seguir aumentando el número de células. La capacidad para invadir y metastatizar tejidos es un rasgo característico de las neoplasias malignas. Ocurre en 4 etapas. La primera es el desprendimiento de las uniones celulares, luego tenemos la degradación de la matriz extracelular, la adhesión a nuevos componentes de la matriz extracelular y por último la migración e invasión de células tumorales. Entonces vamos a ver una por una.
Primero tenemos el desprendimiento de las uniones celulares. Hay una disociación de las células neoplásicas entre sí. Esto, en general, en una célula normal, la célula sufriría un proceso de apoptosis al separarse, pero en el caso de las células tumorales se van a separar a través de las caderinas E que median en la adhesión de las células epiteliales y señalización. Esta caderina se va a inactivar por una serie de vías y se pierde esta función de caderina en algunos tumores epiteliales como los adenocarcinomas de colon, estómago y mama. Al parecer hay una reducción de la capacidad de las células de unirse entre sí y entonces la célula queda aislada. Esto facilita la separación del tumor primario y el avance hacia los tejidos vecinos, para tener una segunda etapa, que es la degradación de la membrana extracelular, donde se secretan enzimas proteolíticas e inducen la elaboración de proteasas por células del estroma. Por ejemplo, los fibroblastos y las células inflamatorias, que son las proteasas, como por ejemplo las metaloproteínas matriciales, que las vemos acá como MMP. Estas son las metaloproteínas matriciales que escinden el colágeno. También tenemos la catepsina D y el activador de plasminógeno o urosinasa. La metaloproteína matricial M9 es una gelatinasa que escinde el colágeno de tipo 4 de la membrana basal epitelial y estimula la liberación de factor de crecimiento endotelial vascular. Los tumores malignos sobreexpresan esta colagenasa de tipo 4, esta que vemos acá. El tercer paso es la adhesión a nuevos componentes de la membrana extracelular. La escisión de las proteínas de la membrana basal, es decir, del colágeno 4 y la laminina por las metaloproteinasas, genera nuevos sitios de unión a receptores y estimula su migración. Para migrar, que vendría a ser el cuarto paso, que es la migración e invasión de las células tumorales, la locomoción impulsa a las células tumorales a través de la membrana basal. ¿Y de qué manera? Tiene que primero adherirse en su parte anterior para luego impulsarse por la parte posterior para despegarse y contraer el citoesqueleto de actina. Luego, mediante citocinas y factores autócrinos de motilidad, se va a desprender y va a ingresar hacia otros lugares. De esta manera, las células tumorales atraviesan la membrana basal y pueden llegar a los vasos o los capilares que están cercanos. Ingresan a los capilares y quedan expuestas a la inmunidad innata que vamos a ver más adelante. Pero lo que hacen es, como se agregan entre sí, también se unen a los linfocitos y a las plaquetas para poder circular libremente. Forman un émbolo con las plaquetas y entonces pueden avanzar y atraviesan nuevamente la membrana basal a través de una extravasación donde hay un depósito metastásico más una angiogenia que favorece el crecimiento de las células tumorales en otros lugares distintos a los que de los que provenía. Y esa migración va a depender de la localización anatómica y del drenaje vascular por el que llegan y del tropismo de ese tumor por tejidos específicos. Una célula tumoral puede ser detectada por el sistema inmune.
si tenemos una célula con proteínas propias y el complejo mayor de histocompatibilidad, que es un autoantígeno, no va a desencadenar ninguna respuesta de los linfocitos. En cambio, las células tumorales que expresan distintos tipos de antígenos, como ya veíamos, que podía ser oncogenes o genes supresores de tumores, o una proteína mutada, o una proteína sobreexpresada o expresada en forma aberrante, estas van a desencadenar una respuesta inmune principalmente a través de los linfocitos T CD8, que va a reconocer a la célula mutada a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Y también existen virus oncógenos que pueden producir esta activación de los linfocitos T frente a estos antígenos. Y acá podemos ver los distintos ejemplos que vamos a tener que pueden desencadenar una respuesta inmune. Y van a ser reconocidos a través del complejo mayor de histocompatibilidad tanto por linfocitos T, CD8 o por CD4 o también por macrófagos, que son los otros que responden a la inmunidad tumoral y van a activar la respuesta inmune y destruir la célula tumoral. Pero existen mecanismos por los cuales los tumores pueden evitar ser detectados o destruidos por el sistema inmune. Y uno de los mecanismos por el cual se evita que la respuesta inmune aparezca es que la célula neoplásica no genere cantidad de antígenos suficientes como para que la célula T pueda detectarlo. La otra opción por el cual va a evadir el tumor la respuesta inmune es que haya una célula deficitaria de complejo mayor de histocompatibilidad. Al no tener SCP1, por más que tenga los antígenos suficientes como para ser presentadas, esta célula no va a poder presentarla al sistema inmune, es decir, a los linfocitos T. Y por último, la otra situación que puede ocurrir es que a pesar de tener el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula y que el linfocito pueda unirse y responder, lo que va a hacer esta célula tumoral es presentar una serie de proteínas que van a causar la inmunodepresión en el linfocito T o una anergia del sistema inmune por el cual el linfocito T no se va a poder activar. Y estos son los principales mecanismos por los cuales las células tumorales pueden evitar ser detectadas por el sistema inmune. Y acá les dejo la bibliografía usada, principalmente el Robbins, de donde está la mayor parte de las ilustraciones. Finalizamos con las bases moleculares y celulares del cáncer. Muchas gracias por la atención. Nos vemos en la próxima clase.